Muchas gracias. Pues saludando nuevamente a los que están presenciando este coloquio titulado Filosofía y Parresia. El día de hoy ha comenzado con una brillante conferencia después de la inauguración y entonces ahora vamos a dar lugar a la primera mesa en la cual tenemos pues a cinco participantes con 4 ponencias. Estas ponencias van a tener una duración de 20 minutos y vamos a dejar al final 20 minutos para que quienes están participando puedan expresar alguna duda o comentario. Déjenme presentar y dar la bienvenida al mismo tiempo a los participantes. Tenemos a la licenciada María de la Luz Luna Cámara, que pertenece a la licenciatura en Humanidades. Ella se comunica con nosotros, nos comparte su trabajo desde la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Así que, licenciada María de la Luz, le damos la bienvenida y gratitud por colaborar con nosotros en este coloquio. Después tendremos la ponencia del maestro Steven Valencia Marín. Él es magíster en filosofía, licenciado en ciencias religiosas y filosofía, catedrático de la Universidad Católica de Pereira, Colombia, investigador de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia también, miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión en Bogotá, Colombia, miembro también del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, en Medellín. Él pues viene con una participación representativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Bienvenido, Steven. Gracias también por colaborar. La tercera participación está a cargo de dos compañeros, el licenciado César Pinal Martínez, él es licenciado en filosofía, perteneciente al grupo Colegio Mexiquense, y al maestro Alejandro Valdés Reyes, quien es maestrante en historia, viene de la UNITEC. Bienvenidos, César, Alejandro, y muchas gracias también por colaborar. La cuarta participación pues estará a cargo del doctor en Humanidades, Juvenal Vargas Muñoz. Él es doctor por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, también, de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Él es autor de varios libros y artículos en revistas filosóficas, revistas especializadas. Él se especializa en filosofía helenística y también en filosofía o pensadores contemporáneos. Ahora que se integre, pues vamos a conocerle, para quienes no lo ubican. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar esta mesa, un tema yo considero bastante interesante, pero además que viene a colación esta palabra parresia o parresía, según la traducción, con la crítica que se ha hecho a la filosofía sobre este intelectualismo que ha dejado de algún modo de mirar o de asentar los pies en la realidad, en la vida misma, y entonces se ha convertido en la filosofía en una especulación que, por cierto, muchas veces no tiene compromiso ni siquiera con el propio hablante, es decir, hay un pensamiento que no compromete, pareciera nada, en este caso la vida pensamos, ¿no? O el cuerpo. Entonces, pues vamos a ceder la voz, el micrófono, a la licenciada María de la Luz Luna Cámara, que nos va a hablar sobre la parresía estoica y la comunicación educativa. Por favor, adelante. Hola, buenos días, tardes ya.
a todas y todos. Quisiera agradecer por el espacio. Y bueno, antes de empezar la ponencia, quisiera decir que esta es una investigación de carácter puro teórico y la herramienta metodológica que utilizamos fue la hermenéutica. Ahora sí, daré inicio a la lectura de la misma. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un puente de unión entre la educación y más específicamente de la comunicación y la parresía estoica, usando como punto de partida y antecedente la paideia griega. La palabra sincera, pues, como herramienta de comunicación para un aprendizaje más humanista e integral en el desarrollo y en la construcción del saber educativo. Vale la pena preguntarnos cómo es que, como docentes de filosofía, pero sobre todo y más en específico de filosofía antigua, la manera en la que estamos enseñando estos conocimientos. Se está enseñando sobre las virtudes, la amistad, lo bueno, lo humano. Sin embargo, ¿realmente estamos enseñando a la manera griega? ¿Respetamos al otro en su palabra? ¿Somos empáticos ante la expresión de la verdad personal que construye al otro a partir de su propia vida? Y sobre todo, tenemos el valor y el coraje, no solo para decir la verdad a nosotros mismos, sino que también a los otros, y sobre todo, entenderlo. ¿Acaso no es de lo más griego y filosófico el ejercicio del entendimiento a uno mismo, pero todavía más hacia el otro? Empezaremos a manera de introducción, y como se dijo en el párrafo anterior, de antecedente, a definir lo que es la paideia griega, pues este es el concepto que posibilita la relación entre la parresía estoica y las nuevas o relativamente nuevas disciplinas de la educación, como lo es la comunicación educativa. Usaremos para esta definición lo que Jaeger considera al respecto. Como primer punto, dice el autor, abro cita: los ideales de la paideia plasmados en el periodo clásico tuvieron un papel tan descollante en el desarrollo y expansión ulteriores de la civilización grecorromana. Ello nos demuestra que pese a que la escuela estoica fue una de las últimas grandes escuelas del pensamiento griego, la influencia que en ella había respecto a la paideia estaba presente, pues como muy bien menciona este autor, fue un concepto fundamental que influyó a la civilización grecorromana a lo largo de su historia y desarrollo. Vemos entonces que sí hay una relación evidente entre la paideia y la escuela estoica. Okay. Ahora, desde la perspectiva de Werner, el desarrollo de nuestro concepto culmina con Platón y será con la postura de Aristóteles que decae en su ímpetu para dar paso a la relación que existirán con notables influencias de la paideia helenística a la cristiana, pues fue la primera que le dará las bases sólidas para la asimilación del espíritu griego a la religión cristiana. Es con la caída de la Atenas de Pericles del siglo 404 a.C. y con toda la restauración, pero sobre todo la crisis que surgió, tanto espiritual como política, que la paideia surge como una esperanza para las siguientes generaciones, buscando así su fortaleza ante sus carencias. Dice nuestro autor, abro cita: el problema del presente hace que el impulso pedagógico se fortalezca en enormes promociones, se haga apremiante y adquiera por los sufrimientos generales de los hombres una profundidad insospechada. La paideia no tarda en convertirse en expresión auténtica de los afanes espirituales de la siguiente generación. Cierro cita. Logran con la educación la interiorización de su historia y su cultura, la salvación de las generaciones posteriores y que brillará sobre todo en los años siguientes. La polis griega solo logrará salir a flote con la idea de una paideia consecuente con su espíritu. El personaje que logra consolidar lo que se entiende por paideia desde el punto de vista de Werner es Platón, pues es esta consideración sobre ella la que incluso influye hasta la escolástica y la Edad Media. Bien, pues, sabemos que este es un concepto fundamental e influye directamente con el futuro de los griegos y sus concepciones posteriores, hasta llegar al estoicismo. Sabemos también que este concepto en su naturaleza tiene raíces profundamente políticas, pues no se desliga así de esta suerte de la cosmovisión de la época y de lo que constituye lo griego, que se entiende desde la vida pública hasta lo individual. O dicho de otro modo, la relación directa que tiene la república en el griego y sobre todo en el filósofo, sobre todo por la visión platónica que se tiene de la educación, que se fundamenta de la de los guardianes, de donde el Estado debe tener una reglamentación y obligación en la educación de sus ciudadanos. Lo dicho antes es una cuestión muy importante,
porque con los estoicos se da un ligero cambio que posteriormente veremos. La cuestión ahora es analizar lo que entendemos por educación desde la mirada de nuestros autores para delimitar y poder así hacer un mejor juicio al análisis de la relación entre los conceptos. Dice el autor que el contenido de la educación debe ser de conocimiento general, de un objeto único, así como también de formación espiritual que logra que este conocimiento sea práctico para los hombres, pues en sus palabras. Entonces, cuanto más alto es el valor de que se trata, mayor debe ser el grado de exactitud y de pureza de nuestro conocimiento del objeto. De este modo, podemos ver que se trata de una cuestión teórica, de saber lo que es el objeto y práctica, que nos permite saber hacer algo con ese objeto. Este, pues, sería el más alto grado de exactitud de nuestro conocimiento. Por tanto, y de manera muy evidente, desde el punto de vista del americano, y argumenta al respecto, abro citar, la verdadera educación consiste en despertar los dotes que dormitan en el alma, pone en funciones el órgano por medio del cual se aprende y se comprende, y, reteniendo la metáfora del ojo y de la capacidad de visión, podríamos decir que la cultura del hombre consiste en volver certeramente el alma hacia la fuente de la luz del conocimiento. Cierro cita. Entonces, la paideia trata en su sentido más vital de hacer una transformación en el individuo, pues le hace girar el alma hasta la luz del conocimiento. De este modo, hay una conversión en el hombre con la educación propiamente filosófica. Ahora, ya sabemos que la paideia platónica propone alcanzar el conocimiento en su transformación, para hacerlo llegar a la luz que posibilita el conocimiento del objeto y lo práctico de este. Veremos a continuación que con los estoicos la concepción de paideia no es de carácter político o social. Argumenta al respecto Carlos García Gual. Hablo citar. La escuela estoica desdeña la paideia tradicional y postula un tipo de sabio ideal, alejándolo de los prestigios sociales. Poco a poco los estoicos llegan a su compromiso con las normas sociales que les facilita la transición. Este cambio en la concepción social de la educación, que hacía ver al sabio en una posición elevada como Platón quiso en su República, se debe a que el contexto de los estoicos y por la crisis de ciertos valores se fueron transformando, tal como pasó con la caída del emperador Pericles. Así es como la escuela estoica y las demás que quisieron darle solución a las diversas problemáticas de su época, hubo diversidad de soluciones a las mismas cuestiones de las escuelas de la misma época. Ahora, hablo cita. Desde igual, el momento histórico era el siguiente. En este momento crucial en que las estructuras políticas tradicionales se cuartean y con ellas la fe en las normas habituales de la convivencia y el individuo se encuentra solo, despojado de la ciudad y de los dioses que envolvían a sus antepasados en un marco seguro y protector, ante un mundo hostil, de ignorados confines, que aparece como un espectáculo caótico, azoroso y hostil. Vemos que otra vez, como con Platón, hay una reestructuración en los conceptos fundamentales para la visión griega. Empero, estos siguen siendo la base de su desarrollo filosófico y vital. La educación adquiere, por el periodo histórico y por la perspectiva estoica, un soltar de la vanidad del que el sabio tiene algún prestigio social y político. Así como hay una relación directa entre la educación platónica y la estoica por su influencia ideológica y temporal, podemos decir que la hay también conceptualmente entre la educación y la parresía, pues esta última es la expresión de la relación que existe entre el educador y el educando, entre los contenidos de la enseñanza-aprendizaje. Primero, veremos lo que es la parresía estoica. Ya sabemos que se relaciona con la educación por el legado que éstas comparten entre sí, sea lo griego, sea los contextos de reestructuración y de crisis. Hay una evidente relación entre la educación y la verdad de la palabra. Hay una evidente relación entre la idea de paideia de Platón con la de los estoicos, sea de causalidad conceptual, pero la hay, que se unirá pues a la educación, a la comunicación educativa. Desde el punto de vista de Carlos Navarro, el periodo en que las grandes escuelas, tales como la estoica, la epicúrea y la cínica, toman una connotación ética respecto a la relación que se da con la educación.
menciona al respecto. Abro cita. Parresía es un vocablo originado en la antigua Grecia, comúnmente utilizado por las escuelas cínica, epicura y estoica. En la tradición literaria es posible encontrarlo desde la tragedia de Eurípides, recorriendo todo el periodo helenístico y continuando en el mundo romano y el cristianismo, y en la patrística. La parresía, entendida como ética, aparece durante la época helenística para referirse a diversas relaciones subjetivas e intersubjetivas del ser humano, basadas en la amistad o en la enseñanza-aprendizaje, sin la necesidad de afrontar riesgos. Cierro cita. Notamos que hay, consecuentemente, dos puntos de unión. El primero es la relación que existe entre la educación y la comunicación. Y el segundo, que se relaciona con lo que menciona Navarro, es que, así como la paideia es un concepto griego que se ha ido transformando, pero que ha estado en el desarrollo epistemológico griego que se legará hasta la Edad Media, el concepto de parresía también será legado hasta la patrística. Hay, de este modo, una evolución en la manera en la que se entienden los conceptos. Sin embargo, su esencia influirá en las concepciones medievales del quehacer filosófico. Usaremos el concepto de parresía en el segundo sentido que menciona nuestro autor. Diremos, pues, que entendemos parresía como diversas relaciones subjetivas e intersubjetivas del ser humano, basadas en la enseñanza-aprendizaje. Esta es la concepción que usaremos en este apartado como marco referencial. Ya en el siguiente veremos de manera más específica lo que es parresía. Por ahora, lo que queremos mostrar es la relación que tiene este concepto con la educación. O dicho de otro modo, la relación evidente que existe entre la paideia y parresía, entre la franqueza de la palabra y la educación. Si la parresía son las relaciones basadas en la enseñanza-aprendizaje, para los estoicos específicamente es, en este mismo sentido, como bien argumenta nuestro autor. Abro cita. Para los estoicos, la relación por excelencia era la del maestro-alumno, puesto que ayudaba a combatir la vanidad y el autoengaño. En este sentido, la parresía exige valor y coraje para decir la verdad a sí mismo y a los otros. Ahora bien, recapitulando, diremos que la paideia y la parresía tienen en común una relación causal evidente. Ambas parten de la visión griega del mundo. Se transforman, pero su esencia llega hasta la Edad Media. La educación requiere, pues, de la comunicación de la verdad, o dicho de otro modo, la relación subjetiva e intersubjetiva del ser humano, basada en la enseñanza-aprendizaje. Es fundamental para los estoicos con la relación del maestro-alumno, ya que en ella se encuentra la lucha de la vanidad y el autoengaño, pues esta demanda el coraje y el valor de decir tanto para uno mismo, pero sobre todo la verdad para con los otros. La expresión del lenguaje es parte fundamental para los estoicos, pues para ellos el cosmos está ordenado por un logos, y para ellos en nosotros hay dos tipos de que son el logos interior, que es la manera en la que pensamos o cómo comprendemos el mundo, y el logos exterior, que es el que expresa esta manera de comprender la realidad por medio del lenguaje o la gramática. Dice Carlos García Hual al respecto, abro cita. De un lado, el pensamiento es un logos internos por el que comprendemos la realidad, y de otro, el logos es también la expresión de este pensamiento, reflejo de lo real. Ambos integran un mismo proceso, que Long propone denominar pensamiento articulado, pero entre el logos interior y el logos de la lengua, vertidos en la palabra, no existe ningún hiato. Entonces, diremos que la parresía es la expresión de la verdad del logos interior y exterior de los contenidos del objeto en sí para la práctica que están tanto en el individuo como en los otros. Esta posibilita una transformación en el ser humano, iluminándolo, transformándolo en su alma y en su carne. Atenderemos ahora al concepto al que queremos llegar, que es específicamente la parresía, que se relaciona tanto en la visión estoica como en de la paideia. Dice Navarro desde Foucault, la parresía es una forma de actividad verbal en la que el hablante tiene una relación específica con la verdad a través de la franqueza, una cierta relación con su propia vida, un cierto tipo de relación consigo mismo
o con los otros a través de la crítica, autocrítica o crítica de otras personas, y una relación específica con la ley moral a través de la libertad y el deber. Más concretamente, la parresía es una actividad verbal en la que el hablante expresa su relación personal con la verdad y arriesga su propia vida como deber para mejorar o ayudar a otras personas y también a sí mismo. Resaltar sobre todo esta cuestión del ayudar a las personas como un acto terapéutico tanto para uno mismo como para ellas. Diremos ahora que la parresía es la expresión que existe entre el maestro y el alumno, que fomenta el contenido del objeto, como la de su espíritu práctico, que se da de manera que busca separarse de la vanidad y el autoengaño, que transforma el alma. También es la verdad que cada persona tiene a partir de su experiencia con su vida, que tiene la obligación moral de ser franca y libre, tanto para los otros como para uno mismo. Con estos antecedentes, nos enfocaremos ahora sí en lo que entendemos como comunicación educativa. Nos dice Fátima García que la comunicación educativa puede referirse a 3 cuestiones fundamentales. La primera, abro cita, la comunicación educativa como estrategia o proceso para la mejora del aprendizaje hace referencia a compartir información y poner en común ideas y emociones entre los participantes, pero buscar más allá. La segunda, como proceso de interacción entre personas, y la tercera, como aquella que pretende la conformación de una persona. Bueno, esta es la cuestión más importante que quise resaltar en esta ponencia, ¿no? Cómo es que esta cuestión de la parresía estoica está íntimamente ligada con la comunicación educativa, sobre todo con esta opinión, ¿no? De Viviana González, en la que aborda que la competencia educativa más importante en el desarrollo de la educación es pues la manera en la que el docente se comunica con sus alumnos, ¿no? Ahora abro cita. La competencia educativa entendida desde esta concepción incluye en su estructura componentes motivacionales, emocionales, sentimientos, actitudes y cognitivos como conocimientos y habilidades que integrados en el proceso de diálogo posibilitan el cumplimiento eficiente y responsable de las funciones de la educación. La asunción de la comunicación como competencia desde una perspectiva compleja es importante, toda vez que permite comprender cómo la eficiencia en el proceso comunicativo no se logra solo con el desarrollo de conocimientos y habilidades informativas, perceptivas e interpretativas, sino que es necesario, además, lograr el desarrollo de elementos motivacionales, personológicos en los sujetos que se comunican, que le permitan asumir actitudes favorables al diálogo, tales como la disposición de comprender al otro, la aceptación de las diferencias, el respeto y la tolerancia, así como una posición autocrítica, comprometida y flexible en la búsqueda de soluciones a conflictos en el proceso comunicativo. Entonces, con esta cita podemos ver aún más clara esta relación que existe o que quise mostrar que existía entre lo que es la verdad de la palabra con la manera en la que el docente se comunica, ¿no?, con sus alumnos, sobre todo porque no nada más es una cuestión de contenidos, como bien lo mencionamos, sino que es también una cuestión humanística, ¿no?, una cuestión de componentes emocionales, sentimentales y sobre todo las actitudes que uno toma en el aula y para con sus estudiantes, ¿no? Es esta cuestión del respeto a las opiniones, de la verdad de cada uno, porque de ella está su experiencia y su vida, y tanto así como la del profesor, ¿no? No se trata solo comunicar y decir, lo bueno es esto, Platón dice que lo bueno es esto, sino pues con respeto hacia el otro te estoy comunicando lo que es lo bueno, y al momento de que tú como alumno me des tu opinión, pues va a ser respetable y va a ser valiosa, ¿no? Y quizá esté un poco errada o quizás un poco fuera de lugar, pero la responsabilidad que se supone que tendríamos que tener como profesores es esta cuestión de la empatía, ¿no? O de cómo no queremos que haya una discontinuidad en la verdad del alumno, ¿no? En la que él construye a partir de sus experiencias con el mundo. Entonces,
Con esto finalizo mi participación y quisiera agradecer el espacio y muchas gracias a las personas que nos están viendo. Muchas gracias, María de la Luz. Creo que es interesante el vínculo que se puede hacer ahora entre la paideia platónica, principalmente, ¿no? Y la parresía que proponen los estoicos, directamente en una, que se traduciría en una reflexión, como ahora la miramos, entre la enseñanza teórica, que ahora se ha criticado cuando puramente es teórica, y la práctica, ¿no? O sea, el vínculo entre la formación intelectual y la formación, llamémosle moral, este vínculo entre la verdad y la vida, entendiendo por parecía como acaba de comentar, pues esta imposible separación, bueno, que debiera ser imposible entre la verdad y la vida, ¿no? En otras palabras, entre el conocimiento y el cuerpo. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar entonces ahora la voz al maestro Steven, que nos hablará sobre la utilidad política de la physis kai parresia, principios de bienestar social desde el pensamiento epicureísta. Por favor, maestro Steven, adelante. Muchas gracias, profesor Francisco. Quiero preguntar si me escuchan bien. Se escucha perfectamente, adelante, y se mira bien. Gracias. Perfecto, gracias, profesor. Quiero agradecer en primera instancia a los organizadores del evento. Realmente estoy contento de estar con ustedes desarrollando esta exposición sobre epicureísmo y la noción de parresía. Antes de comenzar a hacer lectura de mi texto, que por cierto los voy a proyectar, pero en un momento lo hago, es muy particular que dentro de las concepciones epicureístas de parresía admitan los comentaristas contemporáneos de Epicuro que no existe propiamente algo que se llame parresía en Epicuro de Samos, propiamente en este autor, sino que más bien van a encontrar este término en posteriores discípulos de Epicuro, como fueron Filodemo de Gádara, en los papiros herculanenses y en algunos de los papiros herculanenses, y en Diógenes de Noanda, de quien se dice que escribió un muro en su tiempo, ya muy entrado el cristianismo. Estamos hablando del siglo II después de Cristo más o menos, y en ese muro, pues, este señor Diógenes lo que hizo fue transcribir de modo sintético las doctrinas de Epicuro, ¿sí? Pero lo que voy a mostrar con mi exposición, más bien con mi lectura del texto que preparé para ustedes, es que en Epicuro, propiamente en Epicuro y solo en Epicuro, podemos hallar rastros de esa noción parresiástica como un método terapéutico para pensar y desarrollar mejores actitudes o comportamientos al interior de la ciudad. Por eso el título que refirió ahorita el profesor Francisco está enfocado en determinar la parresía como un valor político. Sí. A continuación, entonces, mostraré mi texto. A compartir pantalla. ¿Me confirma, por favor, si están viendo el texto? Se aprecia bien. Perfecto. Bueno. Entonces, la ponencia titula Utilidad política de la parresía, principio de seguridad comunitaria del pensamiento epicureísta. En la programación aparece también otro concepto que es el de filía o el de amistad, vinculado con el de parresía. Sin embargo, para darle más profundidad y más extensión a la noción de parresía en el epicureísmo, quise poner solamente parresía, pero entendiendo ciertamente que la parresía está vinculada con la noción de amistad, ¿sí?
Espérenme un momento. Bueno, empezar entonces la lectura. La participación de otros en el afrontamiento de las penas sujetas a estados de ánimo o vacíos de bienes materiales que sobrellevan a algunos seres humanos parece ser un rasgo de la amistad, filía, que Epicuro sostiene. Muchos son los indicios que ofrecen tanto comentaristas clásicos como actuales del pensar epicúreo acerca del impacto que ejerce el ambiente en el desarrollo moral de los particulares, en que la ayuda, allende lo material, más allá de lo material, da razón de una responsabilidad moral a juicio de Benjamin Farrington, Alberti, Malcolm Scofield, Susan Bobsien, John Thrasher y Philip Mitzis. Incluso desde la visión de alteridad que en voz de los críticos de Epicuro es esencia de la amistad y que este fundador del jardín admite sin reparos, advierte de la necesidad de intervenir en los padecimientos de los amigos con actos que ofrezcan alivio. Entonces dice Epicuro en una de sus sentencias vaticanas: compartamos lo que sucede a los amigos, no lamentándonos, sino atendiéndolos, ¿sí? No obstante, aún no es claro en qué medida tal rasgo de la amistad, y aquí involucramos el concepto de parresía, cumple como una función política en conformidad con lo dicho por Epicuro. Para efectos de interpretación del anterior fragmento, la sentencia Vaticana 66 que acabo de referir, la negativa para con los lamentos, que en griego el plural es threnoi, evocada en la conjugación al participio del verbo lamentar, threneo, y precedido este por la partícula negativa no, hu, les sitúa expresamente en un estado de inanidad en que toda la eficacia de las acciones para la solución de problemas se hace irrealizable. Opuesto a ello, viene el verbo cuidar o atender, frontizo, en relación con el principio de asistencia para con todos los impedidos de beatitud, que también está conjugado en participio, de modo que resolver a favor de los mismos está sujeto a acciones concretas que se superponen a unas intenciones a veces poco funcionales. Consolida tal idea el hecho de pensar la reflexión filosófica en términos de examen de juicios, creencias, y con ello el cambio de mentalidad para provecho propio y de los otros, a consecuencia de una exhortación a poseer verdaderamente una salud del alma. Mas procurar favores a otros, propio ello de unas relaciones afectivas en que la mención al amigo, al philos, se revela, comporta mucho más que una labor en un círculo privado, según se extrae de una atención a los demás. Desde esta óptica, cualquier particular que, animado por la conmiseración, cede un bien correspondiente a la privación de ciertos recursos básicos para subsistencia, que su vecino, por ejemplo, no posee a causa de las dificultades que le propicia la inempleabilidad, trae consigo un rasgo de la filía con consecuencias evidentemente sociales. En este caso, y demás afines, tanto la utilidad como la alteridad se patentizan en el ejercicio de ofrecer ayuda a quien lo requiere, entendido esto como un deber, pero semejante a tal criterio de alteridad vinculado a una idea de deber, es lo que Epicuro sostiene como el imperativo de preocupación por el otro. Bien vistas las cosas, las anteriores y continuas alusiones del Samio a la noción de amistad, filía, bajo el calificativo de utilidad o favor, que se conoce como philia, proceden del sustantivo ventaja o beneficio, ófelos, cuyo verbo en infinitivo, estar obligado a, o estar sujeto a, o feilo, habla de las disposiciones para con los semejantes desligada de intereses egoístas. Sobre ello está la seguridad, tema vinculado con la ayuda mutua en las precariedades por tratarse del origen de aquella, es decir, de la seguridad.
de manera similar a una liberación de los temores y los juicios falsos. Voy a citar en extenso a Malcolm Scofield. Él dice lo siguiente: miedos personales y seguridad social son temas íntimamente relacionados. Seguridad con respecto a los hombres. Aquí Scofield está refiriéndose a una de las máximas capitales de Epicuro, que es la 13. Esa seguridad con respecto a los hombres es una expresión que se repite varias veces en las doctrinas clave. Y esa idea ocupa un lugar central en el texto más largo y temprano en el que se fijan las bases del pensar social y político epicúreo que poseemos. Se trata de un extracto del Contra Empédocles de Marco de Mitilene, el sucesor de Epicuro en la Escuela del Jardín. Lo que expone Marco es un relato sobre el origen del derecho que parte de una historia acerca del desarrollo de la vida en las comunidades. Vino una etapa en que las personas se unieron en comunidades porque percibieron una buena manera de garantizar la seguridad frente a unas amenazas que representan animales salvajes y vecinos hostiles. Los miembros de estas se abstuvieron de matarse porque precisamente ello debilitaba la eficacia del grupo para darse la seguridad que espera. Hasta aquí Scofield. ¿Qué tan cierto es el establecimiento de posibles bases políticas y sociales, del origen de las asociaciones humanas y la necesidad de estas asociaciones por causa de un pensador distinto a Epicuro como ese Marco de Mitilene, discípulo de aquel, aunque inscrito al Jardín? Cabe mencionar que las ideas de seguridad frente a las posibles amenazas para los particulares, tal cual señala el citado Malcolm Scofield, además de concebir sus o dichas vinculaciones para el bienestar privado y colectivo, como razón adicional por la cual se organizan las ciudades, sobresalen en las diversas sentencias conservadas del sabio. En esta medida, no es la invención de sus discípulos esta identificación de las poleis, ciudades, con fines de bienestar, en términos generales, procurar la vida libre de cualquier turbación, ya sea en el cuerpo o en el ánimo, lo que se traduce por hedoné o placer, sino más bien que recurren al mismo Samio, es decir, los discípulos de Epicuro recurren a su maestro, a Epicuro, para desarrollar en mayor o menor extensión las ideas de su maestro. No obstante, aunque mucho de lo aquí expuesto alberga no pocas coincidencias con las doctrinas políticas y sociales de autores previos al Samio, como fueron Platón o incluso el mismo Aristóteles, el énfasis en el particular ya le hace una filosofía completamente diferente. Semejante preocupación por los particulares, por el soporte de toda estructura social del cual depende el placer o buen vivir de la colectividad que se exhibe en algunas sentencias del fundador del Jardín, por ejemplo, la sentencia Vaticana 32 o la 37, no descuida la preocupación por un estado de ánimo del semejante, es decir, del otro. De hecho, retomando aquella idea de relación entre los miedos personales y la seguridad social que se mencionó ahorita cuando citaba en extenso Scofield, apoyar en el cambio de mentalidad de quienes padecen por sus muchas limitaciones a raíz de unas falsas creencias y opiniones buenas o vacías, comporta una forma alternativa de participación en los sentimientos de otros. Participar en los sentimientos de otro, compartir los mismos, como gusta mencionar al filósofo de Samos, entendiendo por sentimientos las afecciones, tápate, que pueden ser consecuencia de los juicios mentados por los particulares y que posteriormente desencadenan acciones, se tornan expresiones de solidaridad y compasión, en tanto valores políticos. En este sentido, la atención y el apoyo en la corrección de los semejantes, si bien es medio de un bien privado con incidencia social, comporta en sí mismo un rasgo político. Y aquí es incluso donde entra la franqueza, la parresía, esa no restricción con la palabra para poder decirle al otro qué debe ser lo correcto en cuanto a las creencias, ¿no? Y aquello que devenga en utilidad para lo social y para la misma persona que
está siendo afectada por unas malas creencias, unas malas. A esto se añade otras dinámicas de acompañamiento, de apoyo en la renovación de la mentalidad de otros, como los consejos. En términos generales, una terapéutica de la palabra que está involucrada propiamente con la parresía, por la amonestación o crítica entre miembros de una comunidad en que se revelan ciertas actitudes con propósito de remoción de todo sentimiento que afecta a la tranquilidad. Esto lo podemos encontrar en Robert Hicks, en Antonin Alberti, en James Barron, en Tim O'Keefe o en Benjamin Reader, que son comentaristas de una política propiamente epicúrea. Estos y otros medios comunitarios para la realización del bienestar, como sugiere la meditación conjunta de los propios deseos y creencias, que corresponde a la corrección de vida para el bien común, exhiben una utilidad en lo que asume Epicuro como verdadero objeto de una felicidad, cuando no se excede en lo corporal y anímicamente deseable por todos los interesados en ello, es decir, en ese bienestar. Un ejemplo adicional respecto de la corrección o crítica nos lo ofrece la externalización de un serio sentimiento de indignación por parte de un individuo afectado por el mal actuar de otro, siendo esto quizás una razón de suspensión para tal acción que en últimas ni repercute positivamente en quien va a ser el destinatario de esa afrenta o tampoco, o más bien tampoco va a repercutir positivamente en quien es hacedor de esa acción negativa. Con todo lo dicho, una preocupación por el estado de ánimo del semejante expresado singularmente en actitudes de apertura y de diligencia, como también en actos de asistencia en la necesidad y corrección del error moral o de opinión, son características enlazadas a la filosofía que ofertan en mayor o menor medida algún efecto en el ámbito social. Esto mismo se da con la resistencia a un filosofar que, al no procurar los medios de la felicidad como es definitorio en la perspectiva del filósofo de Samos, tampoco considera la presencia del otro en el examen de lo que corresponde al fin que todos persiguen. Un fin que se logra por la evidente participación de todos los miembros constituyentes de la sociedad. Para tal efecto, suficiente ha sido el recordar las reiterativas exhortaciones del Samio respecto del filosofar en conjunto para un reemplazo y retiro de los falsos ideales por el de estabilidad comunitaria en la realización de los mejores modos de hacerse con esa estabilidad. Pero en lo que respecta a las creencias de orden religioso para una colocación de la armonía social, Plutarco la sugiere como un aspecto de central importancia, que según el mismo Beocio, es decir, Plutarco, que es uno de los críticos del epicureísmo, no consideran los epicúreos. No voy a leer este apartado, quiero resumir para no extenderme mucho, y es que las creencias en los dioses regularmente están permeadas por una mal comprensión de los mismos. Y dentro de esas mal comprensiones de los dioses está en que el polités, el ciudadano ateniense, como lo pensó Epicuro, piense que de los dioses depende la maldad que acontece en el mundo. Pero ¿qué es lo que dice Epicuro? Hay que deshacerse de esa noción, porque los dioses viven solamente en una bienaventuranza, y como los dioses están en esa bienaventuranza o eterna felicidad, a ellos no les importa lo que sucede con los humanos. ¿Por qué? Porque son los humanos los que deben tomar las decisiones mismas sobre lo que a ellos competen, no a los dioses. En esta medida, muchas de las historias de la filosofía nos dicen que los epicúreos eran ateos, y desde esta noción estamos viendo que no es así. Pero ¿qué tiene que ver esto de los dioses con una parresía, sí? O con una forma de pensar mejores formas de interacción en la vida social? Precisamente porque en el ejercicio de renovar, en este caso de los dioses, ¿cierto? En las que incluso los consejos de otros pueden servir para deshacernos de esas falsas nociones,
pues ya está implicando una actividad en sí mismo política. ¿Sí? Bueno, con esto termino. Es claro por todo lo dicho que pensar lo divino en y desde Epicuro, más que crítica al sistema político y religioso de una colectividad, lleva a resignificar lo que esto implica en su sentido práctico y no, como sugiere Plutarco, el crítico de Epicuro, un deshacimiento de lo divino, de los dioses. Y aunque el filósofo de Samos relaciona los efectos negativos de un contexto conflictivo en que la fijación a réditos de dominio y posesiones de riqueza envilecen los propios de la vida buena colectiva, no fue ello un medio para que sus adversarios, como el mismo Plutarco que acabamos de notar, tuviese un mínimo sentimiento de reverencia para con la filosofía del jardín. Al contrario, más duras eran las críticas con respecto a él, y no solamente por parte de Plutarco, sino también del mismo Cicerón y otros que solamente hasta el Renacimiento viene a recuperarse un poco o a resignificar la filosofía propiamente epicureísta. Y esto pues en el Renacimiento por personas como Lorenzo de Valla, Pierre Gassendi y otros se dedicaron a esta tarea, resignificar el papel de Epicuro en la historia de la filosofía. Para simplificar lo que puede llamarse la recta comprensión de los dioses desde un ejercicio de disquisición política en Epicuro, no es más que la dotación de un sentido práctico en que lo perfecto, lo bueno y lo provechoso para el particular y común son alcanzables. De modo que los estados de sosiego y bienestar, como se deduce de la bienaventuranza que es de naturaleza divina, se alcanzan en la ejecución de acciones y disposiciones que subyacen a los sentimientos de amistad, y en esos sentimientos de amistad está el hecho de ofrecer un consejo a otro. De ahí nos podemos pegar para hablar propiamente de parresía. Y esto, todas estas dinámicas de consejo, ¿sí? Todas estas dinámicas de sentimientos de amistad ayudan a superar el odio, la envidia y el desprecio, atenuantes de provecho común frecuentes entre las gentes. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Steven. Muy interesante el hecho de plantear la parresía como un valor político o incluso como un asunto de utilidad política. De pronto nosotros en el esquema conceptual capitalista, el término utilidad nos resulta es un poco escandaloso, pero muy afortunada la aclaración a partir de la etimología, de esclarecer la etimología. Y creo que también es muy interesante el planteamiento de pensar el bienestar como un estado de ánimo particular, subjetivo, como una condición para un bienestar colectivo, ¿no? En donde entonces una práctica de la parresía, que podría, como has mencionado, tratarse de la franqueza en cuanto a al decir qué es lo correcto, así llanamente, con toda sinceridad, pues podría traducirse en una convivencia social de bienestar, es decir, un estado de ánimo colectivo de bienestar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a dar la palabra al licenciado César y al maestro Alejandro. Ellos han preparado una ponencia que lleva por título Parresía y estoicismo en los oficios de Cicerón. Por favor, adelante. Tienen el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación. Saludo a los mismos integrantes de la mesa y a todos los que nos están siguiendo, ya sea por las redes sociales, YouTube, y bueno, estamos aquí en este coloquio. Sin más, iniciaré yo la ponencia, después nos iremos turnando entre mi compañero César y yo, tratando de no llevar más allá de los 20 minutos, y vamos a explicar esta ponencia que hemos trabajado.
Bueno, en una primera instancia tendríamos que hablar del objetivo central de ese trabajo que hemos estado realizando. Pues no es la primera vez que los dos nos sentamos a trabajar sobre el estoicismo y esa concepción de la parresía política, el funcionamiento del político, sobre todo esta educación del político que era muy presente en la corriente estoica, sobre todo en la corriente estoica, cuando hablamos ya de esta parte a partir de la Estoa Media en la República Romana y sobre todo durante el Alto Imperio Romano. Bueno, el objetivo central de esta ponencia es orientar de esta manera, dar una explicación de cómo el concepto de parresía que empieza a ser rescatado o es retomado por Michel Foucault en sus clases de su último curso, donde él empieza a hacer esta diferencia entre parresía y el compromiso y el coraje de decir la verdad, empieza a ser como una lección filosófica de ética y moral. Y bien el pensador francés retoma este concepto y hace una distinción muy precisa entre lo que es la parresía filosófica y la parresía política. Y es que nuestro trabajo está centrado precisamente en la parresía política. Vemos esta influencia de retomar o rescatar esta mención de lo político de la parresía y de la filosofía política, dado las circunstancias que a veces se presentan en los sistemas políticos contemporáneos, en las democracias modernas. A veces pensamos que cuando hablamos de filosofía clásica, ya la distancia entre el tiempo que hay entre esta y nosotros, pareciera que no hay relevancia. Sin embargo, mucho del trabajo de la filosofía clásica sigue teniendo un peso bastante importante dentro de los estudios de la ciencia política. Precisamente uno de los temas más relevantes que hay dentro de la ciencia política es la educación propia del político, del hombre que va a ocupar el cargo en el gobierno, el hombre que va a estar siendo el representante en estas democracias. Aquí tenemos una situación algo llamativa, y es que en los últimos años, no solamente en México, hemos visto esta situación o esta tendencia cada vez más constante en las democracias, donde los políticos no defienden la verdad, no son los oradores, no son las personas éticas que han asumido este compromiso de estar enfrente del Estado. Y a lo largo de las democracias alrededor del mundo, en distintos sistemas políticos, hemos visto cómo estos políticos velan la gloria de una élite política e incluso buscan de las maneras propias corromper los mismos valores, llevando antivalores, e incluso los llevan estos mismos antivalores a lo que son los mecanismos de enseñanza, que es algo que la propia escuela estoica nos invita a buscar estos buenos modelos de educación sobre cómo asimilar esta virtud, dado que bueno, el estoicismo busca precisamente llevar como fin la felicidad a través de la virtud, a través de la enseñanza. Entonces, aquí encontramos esta situación, la cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos aterrizar el compromiso o la parresía política y la filosofía estoica en la enseñanza del político? ¿Sí? Y es que, bueno, es un tema de interés para todos. Dentro de la ciencia política es un tema también relevante porque, bueno, para el caso mexicano, cuando hablamos de valores, códigos de ética, ética pública en los sistemas políticos contemporáneos, en el caso mexicano, se tiene que la ética solamente es la mención de valores, o se dice, se enseña que son los valores, nada más, se memorizan los valores, pero no hay una reflexión sobre los valores, no hay una reflexión sobre la implicación directa de los valores, no hay una reflexión
de cómo podemos utilizar los valores en la vida, cómo podemos hacer la ética práctica, ¿sí? Porque se queda en esa instancia dentro de la ética donde pues, reflexionamos, se nos dice y se nos explica el significado de determinado valor para el político, pero no hay una reflexión profunda dentro del el político. Y eso se ve presente en las leyes, en los códigos de ética y en el actuar del político dentro de la administración pública. Por ejemplo, si revisamos los códigos, el último código de ética de la administración pública, pues veremos que hay una clara deficiencia sobre el entendimiento de qué es la ética pública, cómo funciona la ética pública. Y bueno, en este sentido entra precisamente la escuela estoica, como esta escuela helenística, sobre una ética práctica, una ética que puede ser enseñada, una ética que puede ser asimilada, que puede ser estudiada, que puede ser comprendida y que puede estar al alcance de cualquier ciudadano que puede reflexionar sobre estos valores, esta concepción de la virtud y empezar a llegar a este punto de la virtud como el camino hacia la felicidad, sobre todo cuando el individuo tiene que ocupar algún puesto de gobierno. Y ya veremos más adelante algunas reflexiones contemporáneas sobre estos mismos preceptos que nos dan los estoicos, que nos da la escuela estoica sobre el comportamiento político, que pueden ser utilizados y rescatados para dar una enseñanza, por ejemplo, en las aulas de la universidad donde se estudia precisamente la carrera de ciencias políticas, la carrera de administración, y que tienen que ver con esta reflexión propia de cuál es el deber ser del político, ¿sí? ¿Qué tiene que ser? ¿Cuál es la cuestión? Okay. Bueno, como ya lo mencionó mi colega Alejandro, nosotros estamos partiendo de, primero que nada, de una definición de la parresía arraigada bastante en la noción de Foucault, que nos presenta en este texto del discurso, ¿no? De discurso de verdad en la antigua Grecia. En ese sentido, nosotros empezamos a identificar ciertos aspectos que pueden ser aplicables desde las características que nos menciona Foucault de la parresía, que pueden ser aplicables desde el horizonte estoico, y que en última instancia lo vamos a ver reflejado en cierta noción que tiene Cicerón bajo la figura del político. Respecto a estas características que nosotros identificamos, para no extender como mayormente el tiempo, en la primera parte de nuestro trabajo nosotros nos estamos centrando en la cuestión del compromiso y el riesgo. Cuando Foucault da una definición de la parresía como esta relación personal con la verdad, surgen esos dos conceptos del compromiso y el riesgo, porque se entiende que la verdad tiene una noción vital. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad es la verdad tiene esta posibilidad de ser encarnada en la vida, ¿no? El compromiso sugiere que yo estoy en total disposición de cuadrar mis pensamientos con mis actos, ¿no? El compromiso está versado directamente en lo que se refiere a una especie de coherencia que existe entre la idea, el habla y el actuar. El otro sentido del riesgo que nos explica Foucault en este texto está orientado principalmente a la posición que asume el parresista, por decirlo de alguna manera. Lo cual me refiero a que este riesgo del que se habla ahí Foucault, con un orden establecido, con un status quo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese riesgo que está latente en esa confrontación, pues, por lo general, y como lo marca Foucault, puede llegar incluso a costarnos nuestra propia vida, ¿no?
en la medida en que esa verdad que yo intento decir con esta franqueza, pues la asumo como casi como una especie de deber. Y entonces, frente a esto, las consecuencias que se puedan derivar de esta confrontación, netamente no significarían nada per se, aunque evidentemente somos conscientes de ese riesgo, ¿no? Entonces, siguiendo esta noción de compromiso y riesgo, lo que intentamos ir explicando detalladamente en el trabajo es de qué manera esto también se puede ver reflejado en la figura del político. No obstante, antes de llegar a este punto de la figura del político enraigada con lo que nosotros lo enfocamos en Cicerón, nos dimos cuenta que era necesario partir de una breve explicación en torno a una idea central que va a ser fundamental para entender por qué Cicerón entiende el político de la forma en que lo entiende, ¿no? Para esto nosotros vamos a partir de la figura del sabio que nos expresa Zenón, ¿no? Y hago énfasis en Zenón, no solamente por la obvia influencia que tiene Cicerón de toda esta corriente, sino porque particularmente Cicerón, quizás de la mayoría de todos los estoicos, ve en Zenón todavía una especie de maestro, si lo queremos ver así. O sea, él todavía siente una afinidad de todos los pensadores, con él siente una afinidad muy profunda. Y entonces, en ese sentido, nos percatamos que dentro de esta figura del sabio hay mucha relación, o le debe mucho a la figura del político, ¿no? Continuando, entonces, tras haber hecho esta aclaración, la figura del sabio en Zenón puede entenderse, y para no detallar tan asunto, puede entenderse bajo un principio que es fundamental pues no solamente para Zenón, sino también para toda la filosofía estoica. Y bueno, y no nada más para ella. Entonces, sí, sin embargo, tiene en ellos un arraigo muy importante, ¿no? Este principio del que estamos hablando es el de vivir de acuerdo a la naturaleza. Para Zenón, el sabio es aquel que vive de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Este principio es un principio muy interesante de analizar, sobre todo por las implicaciones que tiene y sobre todo el por qué lo vincula directamente con el sabio. Aquí el aspecto principal que está latente es la cuestión de la virtud, pero para entender por qué la virtud, por qué sería la máxima expresión de virtud del sabio, guiarse por la naturaleza, habría que entender que Zenón está pensando de la naturaleza, la está pensando bajo una categorización de armonía y orden. Por ahí la ponente María de la Luz, me parece que abordó someramente esta noción del logos. En Zenón está presente esta idea del logos, pero no solamente para referirse a la constitución del mundo, sino que se habla también de un orden que está siendo aplicado, también a la dimensión vital del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Zenón define la felicidad, la define como el buen decurso de la vida, o por lo menos los fragmentos, ¿no? O sea, porque, bueno, aquí debí haberlo aclarado antes, pero propiamente de Zenón no hay algo tal cual escrito, sino tenemos referencias, anécdotas, un poco como de Diógenes. Sin embargo, a partir de estos fragmentos se puede ir construyendo ciertas nociones de su pensamiento. Entonces, bueno, ya cerrando este paréntesis, como les mencionaba, que este orden, que también está impreso en el orden vital, que provoca la felicidad, que nos propicia el buen decurso de la vida,
siempre va a estar remitido a la noción de virtud. La virtud sería, en este sentido, el principio que permite ordenar nuestra vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente, pues en la ponencia intentamos desarrollar con un poquito más de profundidad esta noción, pero tomando esto en cuenta, nos percatamos que Cicerón está rescatando esta noción del sabio como ese ser virtuoso, ese ser que se vuelve virtuoso porque en su vida es capaz de dignificarla a partir de un orden, a partir de un orden que está definido en última instancia por la recta razón. O sea, obviamente aquí tenemos una postura clásica, ¿no? En torno a la racionalidad como medida para definir nuestra propia vida. Pero es un aspecto sumamente importante porque es algo que está retomando Cicerón. Hay unos tintes distintos en torno a lo que hay que entender por virtud, que incluso Cicerón va a criticar en su texto del sumo bien, sumo mal, ¿no? El supremo bien o supremo mal, como a veces se traduce. Pero en esencia él va a rescatar esta noción del sabio como sinónimo de la virtud, como sinónimo de un ser racional que es capaz de entender el orden, que trata de comprender que la virtud se vuelve como una medida vital para definir la vida, y a partir de ella, pues, llegar a un alcance digno de lo que todo. Va a retomar esta noción, pero él va a tratar de enfocándolo sobre todo en la perspectiva política. Aquí, esta cuestión que va manejándose, ¿no?, dentro del estoicismo, pues, va a ir siendo modificada lentamente conforme la misma escuela estoica va cambiando de generación. La escuela estoica tiene 3 generaciones, claro, la estoa de Zenón, la estoa media y de estoa tardía. Sobre todo a partir de estoa media hablamos ya de que la percepción completamente de la ética griega ya ha sido modificada totalmente. Y encontramos la influencia de varios autores, entre los que destacan Panecio de Rodas. Van a tener que replantear la misma construcción de la ética estoica, y la van a tener que replantear por la influencia que están teniendo en la nueva superpotencia del Mediterráneo. Hablamos de la República Romana, que ya es la República Tardía. En esta República Tardía, la élite senatorial de Roma empieza a buscar en el estoicismo esta corriente filosófica oficial de esta corriente filosófica que puede ser aprendida por el pueblo romano. Porque recordemos que en muchos casos, el mismo Cicerón lo menciona, que también había este recelo de adquirir este conocimiento griego por parte del pueblo latino. Había esta exclusión de no tomar tan de cierta manera el pensamiento griego debido a sus mitos fundacionalistas. Recuerden que, recordando los mitos fundacionalistas de Roma, a través de la loba capitolina, Rómulo y Remo son descendientes propiamente también de esta tradición de Eneas, que lo menciona Tito Livio. Eneas, el último capitán de Troya, que escapa, y en esta peregrinación pues trata de buscar una nueva tierra para su pueblo, al cual le llega al Lacio. Tanto los romanos se sienten más identificados con la mítica Troya, más que propiamente con la tradición histórica mítica griega. O sea, hay también un poco de recelo. Sin embargo, el estoicismo logra ser asimilado lentamente por el pueblo romano, y esta influencia que va a tener Panecio en Escipión el Joven, Cicerón y demás, parte del grupo senatorial de la República Romana, no va a ser cualquier cosa.
en una primera instancia, vamos a ver que el estoicismo va a empezar a tener esta fuerza importante, pues Panecio de Ródodas va a fundar una escuela estoica en la misma Roma, va a impulsar el estoicismo dentro de Roma. Y ahí va a centrar en hacer una ética más práctica, más cercana a que el hombre pueda asimilarla, alejándose un poco de este idealismo griego que se tenía acerca de el filósofo como aquel individuo que estaba fuera de la polis, sino empieza a rescatar la figura del individuo educado a través de la ética estoica, a través de una virtud para alcanzar la felicidad, y a través de esa la asimilación de los valores para evitar la corrupción propiamente del espíritu, y en este caso la corriente va tomando tintes hacia una ética pública, una ética política. Y propiamente ya Cicerón, Marco Tulio Cicerón, abogado, político, senador romano, va a retomar mucha esta influencia en su obra. ¿Sí? Si bien Cicerón no es un estoico, no es un filósofo estoico, sí es uno de los escritores latinos que se ve más inmerso por el estoicismo propiamente, ¿no? Cicerón es de estas personas, homo novus, que empezaban a tomar cierta relevancia en la República Romana. Esta característica de ser un hombre que venía de los estratos no senatoriales y que lo llevó a alcanzar este puesto, pues entra en una disposición política y un cuestionamiento filosófico muy importante. Este cuestionamiento tiene que ver mucho con su contexto social. Para la República Romana del siglo I y siglo II antes de Cristo, empezamos a ver esas políticas que empiezan a dividir a la élite romana en dos partidos, los populares y los opinantes, donde unos, por ejemplo, buscaban la aprobación del pueblo, donde encontramos personajes relevantes como Cayo Mario, Julio César, Octavio, Marco Antonio, mientras que el partido, la oposición, que era más hacia las clases senatoriales de la República Romana y que empiezan este desgaste entre las dos élites, encontramos, por ejemplo, a Sila, a Pompeyo Magno y al mismo Cicerón, que empiezan este debate sobre cuál debería ser la postura del político, qué ética, cuál debería ser su ética conforme a el puesto de gobierno. Y es que Cicerón no solo rescata esta concepción de la función del político dentro del gobierno a través de esta ética práctica que puede ser asimilada y estudiada por todos los individuos propiamente de la sociedad. Él lo rescata porque empieza este debate sobre el perfil del votante, esta cuestión del individuo, esta cuestión de cómo se relaciona y esta cuestión de cómo lo que tiene que llevar y esta influencia dentro del estoicismo romano, no solamente en Cicero, sino a lo largo de la historia de Roma, sobre todo durante la República Tardía y el Alto Imperio Romano, nos dará como resultado en la historia tardía a los pensadores, pensadores muy brillantes del estoicismo. Hablamos de Séneca, Epicteto, y por supuesto que sería la cumbre del estoicismo romano y de esta concepción del estoicismo político, al emperador Marco Aurelio, estas meditaciones que se van a hacer, que va a ser el propio emperador. Ahí es donde por nosotros encontramos que precisamente Cicerón, para ser más precisos, en su obra de los deberes o los oficios, él empieza a hacer una reflexión y cae en algunos capítulos sobre el parresista, este compromiso a defender la verdad, a pesar de las consecuencias que vienen inherentes de la defensa de la verdad. Y esto es tan relevante dentro del pensamiento de Cicerón, esta influencia que se tiene, pues trágicamente el pensador latino pues va a morir de esa manera, va a ser ejecutado por una orden de Marco Antonio, donde al ser enemigo político, pues le van a cortar la cabeza y las manos y les van a colgar, las van a clavar en la puerta de su casa en ese compromiso de defender la verdad. Bueno, hay ciertos peligros que se pueden cometer. Perdón la interrupción.
por cuestiones de tiempo, pues ofrezco disculpas, ¿no? Yo sé que el tema da para más, dado que el planteamiento es provocador, dado que si pensamos en el compromiso y el riesgo que debiera, según Cicerón, asumir el político, pues en nuestro contexto es un grito, ¿no? Y bueno, pues les agradezco y me disculpo, ¿no?, por la interrupción. Vamos a dar la voz ahora al doctor Juvenal Vargas, ya está por acá conectado. Ya la presentación, doctor, la hicimos al inicio. Solamente quiero comentar que el título de su ponencia es Solón, Pericles y Sócrates, de la fisis a la polis. Adelante, doctor. A las puertas del cielo me dejó un neceser con la miel en los labios. Hola a todos, ¿sí se me escucha, Panchito? Se escucha fuerte y claro y buena presentación con música. Gracias. Bueno, gracias a todos. Siempre es un gusto reencontrarme con los grandes amigos de los años buenos, ¿no? De los años maravillosos, ¿no? Después de 12 años de no estar en humanidades, les reitero, es bien grato. He preparado 5 páginas, bueno, 6 páginas, espero que me alcance el tiempo. Pues nada, les doy lectura, ¿no? Tontamente me atuve al llamado de la convocatoria, me atuve a la parresia, ¿no? Siempre me pasa, soy de los que dicen parresia, pues ahí voy a la parresia, ¿no? Bueno, pues le doy entrada. Lo voy a leer íntegro, como surgió hoy por la mañana. Creo que es lo correcto. De la parresia o de la más humana de las invitaciones. ¿Quién quiere hablar? Los Jinetes, Toluca, México, madrugada del 15 de junio del 22. El escrito está para mi calamidad en un bello amanecer toluqueño. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, deseo agradecer de corazón el entusiasmo a los organizadores, profesores todos ellos, compañeros y amigos. Agradezco a Josué Manzano, a Óscar Juárez, a Roberto Andrés, a Mariano Rodríguez, los 2 primeros mis condiscípulos amados y los 2 últimos mis queridos y admirados profesores. Obviamente a mi amigo Panchito, que el día de hoy me modera. Y les deseo agradecer por invitarme a charlar en la facultad después de más de una década de no hacerlo. Punto 1, las aladas palabras. Indudablemente el tema del Congreso nos remite a Grecia. Decir parrésico es uno de los grandes ideales filosóficos. Característica de suyo filosófica, hablar con libertad y hablar sin temor. No como una concesión discursiva, como una exigencia absolutamente necesaria. Nosotros diríamos sin tapujos. Considerar a la palabra como una herramienta afilada, si el decir del pensador es chato, es romo, poco se espera de esta razón chata y que se reinventa a frentazos en una pared que es ella misma. Y esta palabra nacida de una razón chata o roma, poco o nada indirá en su insignificante actuar. Hablar como masticando leche. Nietzsche lo expresó magistralmente. Filosofía que no hace rechinar los dientes mediante su decir, no es filosofía. El griego busca hablar con libertad absoluta. Tal vez el único límite de eso hablar sea su propia razón. Hablar con verdad y sobre todo hablar y hacer también a los demás. Derruir imposiciones, grandilocuencias, anacronismos marchitos, ficciones y sobre todo ilusiones que soterran la razón. Decir parrésico en grandes trechos de la historia de la humanidad ha estado ausente, paradójico pero cierto.
El hombre de ratos muestra un terror pánico al decir con verdad, o al menos a un decir explosivo que revienta los diques que la misma razón se impone. También de ratos las mordazas no solo se aceptan, se saborean, se chupan con fruición y se aman. Silenciar las inigualables dudas propias, silenciando la voz del otro, también de ratos se vuelven pasajes comunes. Lugares de almuerzo, de picnic, ahogar las angustias devenidas del pensar propio expresadas en voz del otro, tornen deporte. Épocas mendicantes en las que a los hombres e instituciones les parece preferible hombres silentes que vociferantes. Un silente de ruido, minimizado, negado, invisibilizado, antes que un vociferante que molesta a través de la voz. Es momento de recordar que más de una vez Sócrates se define como un tábano, es decir, como esa especie de moscardón o zancudo que con sus piquetes y zumbido de alas molesta al ganado para que se mueva, o al menos mueva la cola para sacudirse al zancudo. Sócrates picando los morros, los cachetes, las orejas o el culo del ganado. Al final la carne es carne y el moscardón vive para picar. El vociferante, al expresar lo falaz y reducido del eje de centro que sostiene la vida social, comunal y personal, exige al sujeto de su picor, de su punción, repensar la existencia en su totalidad. Cosa que molesta, que lastima y que exige la acción. Al menos de la razón. ¿Quién más molesto que aquel que pide pensarnos, determinarnos aunque sea para mal, mediante nuestra renqueante razón? Repensar es una renuncia a la seguridad personal de un mundo dado, determinado, calmo, manso, cómodo, pseudo feliz. Volver a comenzar de continuo, empezar hoy, mañana, pasado mañana, peor aún, antier y el mes pasado. Hacer que las mentiras que nos otorgamos los unos a los otros se rebelen y decidir seguirlas a voluntad o renunciarlas con cierto pesar. Darnos otras y abandonarlas un poco después y después también. Líneas atrás se planteó al decir parrésico como una condición propia del discurso filosófico, condición dinámica que se sabe fluyente, actuante, mudable e incluso falsa, diría Popper. A diferencia del discurso calmo, sereno, manso, propia de la religión y de la política, optamos por decires que buscan universos cerrados, rechazamos instituir órdenes que exigen sumisión de la razón. Un paso marcial que de ratos prefieren palabras romas, que dan cosquillas antes que hacer sangrar los nudillos y la boca. De hecho, para la filosofía, la sangre del labio y del nudillo saben igual. Tienen el mismo sabor dulzón del desasosiego. Perder o ganar no tiene importancia. Solo se busca ese sabor dulzón que se vuelve sabroso por adictivo. La adulación política y la plegaria religiosa someten voluntariamente a su portador. ¿Y qué se merece el adulador según la filosofía? Respuesta filosófica: el adulón solo merece desprecio. Un adulón es más peligroso que las aves de rapiña, ya que mediante su lisonja no solo falsea la realidad, muestra su profundo encono al objeto de adulación. Hay que alejarse de la adulación, de la lisonja, como si se tratara de nuestra propia perdición. Busquemos a un parrésico, evitemos la lisonja, que las aves nos coman los ojos antes que el adulón gane en nuestro favor. Bueno, ese es el consejo de Timón de Fliunte. Preferible es herir mediante las palabras. Herir exige molestia,
mía y del otro. Pide movimiento, cinética, es decir, busca la atómica. Me pide, corrijo, me exige abandono y reinvención. También una reinvención ciega, una reinvención sorda, pero feliz, reitero, atómica. No olvidemos también la ironía socrática, la cual es ante todo pedagógica. Mediante el malestar causado al otro, la acritud del decir, el regusto feo en la boca, le exige al otro que piense, que se piense, renuncia a la seguridad y a la comodidad del pseudo saber. Ya sabemos el final del tábano. En el diálogo El Fedón observamos al tábano molestón, al partero eternamente insatisfecho con los seres contrahechos y deformes. Aquí de continuo los parturientos traen al mundo ideas e hijos horripilantes. Más le valiera al parturiento retractarse, dice Sócrates. Estamos hartos, cansados de ver nacer ideas feas, pero ya en el parto, al menos en el parto real o filosófico, es imposible recular. ¿Cómo cerrar las piernas o la razón? Lo sé, y aún así, justo ahora, en este momento, sigo adelante. Sigo pariendo ideas como hijos al parecer feos. Y no solo no se vale recular. Recular en la parresia está prohibido. En el Fedón a Sócrates se le solicita dejar de molestar a los demás. Dejarlos en paz. También en Apología. Es decir, le piden que deje de picotear como zancudo las ancas de las reses y los caballos. Sócrates responde, ¿y yo qué haría con mi vida? En la Ilíada, Homero, en más de una ocasión, pone en boca de Áyax Telamón, pero en particular hace hablar al gran Diomedes. Ellos, en plena batalla, le recriminan a sus compañeros, todos ellos reyes, su falta de decisión, de valor y arrojo. Áyax y Diomedes le exigen a sus compañeros, mediante las aladas palabras que insuflan valor y coraje en sus pechos, despojen a los troyanos o que ellos mismos, sabidos inútiles bajo el sol, se vuelvan despojos. Pero nada de tibiezas. Diomedes le exige a Néstor que a pesar de su edad batalle como cuando era joven, a lo cual Néstor responde que teme más al filo de la lengua de Diomedes que a las espadas troyanas. En cuanto que Diomedes tiene razón, no se debe pasar por la existencia adormilado. Diomedes y su lengua afilada se vuelven despojos líneas adelante. Néstor, al verlo caer, se pregunta, ¿ahora quién hará arder de coraje los pechos de los argivos? Las aladas y molestas palabras se echarán de menos, le dice Néstor a Agamenón, el rey de reyes, el cara de perro feo según Diomedes. Punto 2. Las liebres y los perros. El tema de mi escrito de hoy son los políticos griegos, los viejos políticos griegos, presentados hoy como entrañables parrésicos. Solón, quien se resiste a ser tragado del todo por el tiempo. Todos sabemos que las referencias sobre él son mínimas. Pericles, el gran Pericles, y el político en acción teórica Sócrates. De Solón, las pocas referencias desperdigadas por aquí y por allá, un par de referencias en los diálogos platónicos, en Jenofonte otro par, y en Tucídides de manera indirecta y a manera de antecedente para exaltar algunas de las acciones de Pericles. Todos coinciden en el juicio. Solón fue el gran sabio que dio a los griegos un modo de vivir. Les guió hacia la existencia política.
a la vida democrática. Que si viajó y vivió entre los egipcios, que si peleó en cuantas batallas uno se imagine, que si su palabra era rotunda en la asamblea, que si fue condenado al ostracismo, solo retazos de la vida de Solón. En lo que todos coinciden es en otorgarle la paternidad del ideal democrático. Romanticemos un par de minutos al respecto. Aclaro, pido romantizar a sabiendas de ello. Haré mías en este momento un par de ideas de uno de los grandes helenistas de la época. Carlos García Gual, en una charla sostenida conmigo hace algunos años en la Ciudad de México, me decía que los estudiosos de la filosofía romantizamos hasta entornar los ojos enamorados cuando volteamos a la Grecia antigua. Y estamos tan enamorados que como buenos enamorados nos obnubilamos. No vemos o no queremos ver los grandes defectos del objeto de nuestro amor. Defectos que como toda civilización humana tuvo. Volteamos a mirar a los griegos como nuestros padres y les damos trato de hijos. Teniendo esta idea en cuenta es que nuestros padres, a los que le damos trato de hijos, pensamos, romantizamos y sabemos que las construcciones humanas obedecen a lentos y graduales procesos históricos, que nada se da por generación espontánea, los momentos adánicos son todo menos históricos, es decir, casi imposibles. Aún así, sigamos la idea de Jenofonte al referirse a Solón. Jenofonte pone un eureka en boca de Solón. Cuando Solón se pregunta y se responde cómo deben vivir los griegos, cómo se deben gobernar, adánicamente surge la democracia, dice Jenofonte. Imaginemos, romanticemos. A diferencia de los egipcios entre los que vivió y aprendió Solón, los pueblos de la Hélade son pueblos de hombres libres. No hay ya estirpes y tampoco hijos de dioses en la tierra que reclamen para sí gobierno sobre los hombres. Es una época en la que los héroes homéricos se han extinguido. Entonces surge el homologoi, es decir, se reconoce la igualdad entre los individuos, pero si son iguales, ¿quién gobernará? Según Jenofonte, Solón inventa una diferencia que se sabe y se reconoce de entrada ficticia, temporal y pasajera. Una especie de guiño de la comunidad a uno de sus homologoi para ejecutar decisiones sobre todos. Y después será otro y otro y otro. Así adviene la parresia en forma de gobierno. En los retazos que tenemos de Solón, él se queja del sometimiento que sufren los egipcios, los persas e incluso los nubios. La queja se cifra en un elemento fundamental. El sometimiento se constata en cuanto que la mayoría de los individuos en estas sociedades no puede hablar. No tienen la libertad de palabra. Las ideas se ahogan en sus gargantas. Se le escucha decir a Tucídides cuando recupera la molestia de Solón. Para Solón hasta los espartanos son silentes, militares silentes que obedecen sin chistar, bravos pero silentes, como piedras, como olas, como conejos. Cuando Solón instaura esta pequeña diferencia ficticia sobre los homologoi y funda la asamblea, solo busca un fin: que todos puedan hablar y que como buenos iguales la comunidad se edifique a través del decir libre y después alguien lleve a cabo la voz de todos. Solónicas asambleas que duraban días y días hasta que a través del decir la realidad política se conformaba. Hablar se vuelve la condición sine qua non del gobierno griego.
es decir, de la contención. Si reconocemos lo romántico del adánico momento recuperado por Tucídides y Jenofonte y concedemos a Solón este invento democrático parrésico, entornamos los ojos una vez más y vemos cómo 2500 años después del invento democrático, este aún no se perfecciona. Más aún, por momentos parece lastrar la vida social. Una democracia como una eterna condena, no se consuma, no se perfecciona y tampoco se abandona. La parresia democrática griega mutó a la diatriba, a la invectiva de negociantes y mercaderes que asaltaron la asamblea solónica. Este asalto de la asamblea lo predijo Platón en su Politei. Nosotros la conocemos como la República. Al distinguir las formas de gobierno, tres auténticas y sus contrapartes inauténticas, narra cómo los seres humanos somos proclives a imponer y en el mismo movimiento aceptar ideales perniciosos en cuanto que son ideales de uno o de un puñado que se impone sobre el interés de la polis. Y recordemos, además, que a Platón no le gustaba la democracia, la tolera, la reconoce auténtica, pero no le da el valor que para él tiene el gobierno aristocrático, mucho menos la monarquía. El gran ideal de Platón es encontrar como pepita de oro en el fango a un monarca sabio y justo, que gobierne filosóficamente si esto es posible. Entonces, si esto es imposible, entonces vamos a pensar en un consejo de sabios que también con razón filosófica gobiernen. Este consejo de los mejores, es decir, de los aristos, es deseable como una segunda opción. La tercera de las formas auténticas, y ya no habiendo otra, será la democracia. A Platón le disgusta la democracia por el griterío de mercado de los iguales, que en el fondo no son iguales. Todos hablan y este hablar se vuelve un griterío ensordecedor de mercado. La ficción que observa Platón y que recrimina a Solón es que no todos los individuos valen lo mismo en función de sus juicios. El juicio de un hombre formado en la filosofía y la ciencia jamás será similar al de alguien que no dedicó ni un solo instante de su vida a ejercitar su razón. Y aún así, ambos pueden hablar. El griterío resulta de esperarse. Aristóteles reconoce la naturaleza gregaria. Nos sabe animales sociales y extiende el reto. Además de sociales, nos define como políticos, como animales políticos, que no es lo mismo que animales sociales. La dimensión social no agota el ser político. Para él, el hombre que no hace política es como una liebre que es arrojada en medio de los perros. Este griterío ensordecedor de mercado, derivado del actuar democrático, esta liebre arrojada entre perros, resulta el reverso y anverso de la parresia. La pregunta de la asamblea solónica sigue vigente. ¿Quién quiere hablar? Más allá de la inutilidad tan exaltada el día de hoy, y un poco más acá de la grandilocuencia retórica ya sancionada por los griegos viejos, repito, ¿quién quiere hablar para hacer pensar? Simple y llano, jugarse la persona una vez más, todos los días en la vida política. ¿Quién quiere hablar? Punto 2. Ya voy acabando, ténganme paciencia. Creo que voy en tiempo, ¿no, Panchito? En tiempo, sin problema, adelante. Punto 2. Pericles y Sócrates, las batallas que se pierden en el ágora marcan el corazón más que las que se pierden en el mar.
En el campo de batalla el soldado se juega la vida. Puede ser convertido en un despojo. Puede teñir con su sangre el río Escamandro, como lo menciona Homero en la Ilíada. Sócrates y Pericles combatieron cada uno en su tiempo, al menos en 2 ocasiones. Delión y Anfípolis para el primero, las Termópilas y el Peloponeso parece que para el segundo. Estos son claros ejemplos de ello. Pero ambos reconocían que las batallas en el ágora son otra cosa. La victoria en el ágora es más dulce y a la vez la derrota en el ágora es más dura. El regreso a la ciudad es menos duro cuando perdieron todos. En el ágora pierde uno solo, el que habla. Su voz y su razón fueron carentes. En el ágora, en el barrio del Cerámico, el político no se juega la vida, se juega la persona. Sé bien que la palabra persona no aplica en la cultura griega. Por favor, concédanme el término, no encontré hoy en la mañana uno mejor. El político hablando en el ágora y al sufrir la derrota tenía que aprender a vivir con la derrota, con la vergüenza de poseer una razón alicorta, porque la política avergonzaba, porque la política zahería, porque la política se sufría en primera persona del singular. Tan así es que del infortunio del más discurso al ostracismo, al destierro, al descrédito, solo había un paso pequeño: desbarrancarse en el ágora. Una tarde era para el político perderse en el mar. Dar tumbos en el ágora, dar tumbos del ágora al hogar era equivalente a los tumbos sin norte y sin estrella que el mañero Ulises dio entre cíclopes, calipsos, circes, cerdos y ovejas. Claro, esto antes de la llegada del tío de Critias y los malhadados 30 tiranos. De la mentira de los 30 a la triste y cojitranca posverdad actual, hubo solo un pequeño paso de 2500 años. Es momento de confesar que Pericles, con todo y su ostracismo, su destierro, su tosudez ruda, su encanto agórico, es de mis griegos favoritos, viviendo socráticamente antes que Sócrates llegara. Ahora se busca vivir socráticamente. Se expresa como ideal filosófico. Vivir socráticamente, buscándose, interrogándose, reinventándose a diario y sin descanso. Pero nadie busca vivir pericleamente, encontrándose con los otros que, según Platón, nunca tienen razón. Vivir por y para la ciudad y su condena, es decir, vivir por y para la asamblea y sus crudos y cambiantes juicios. Vivir no filosóficamente, vivir políticamente. Una de las formas miserables de vivir según Platón. Tratar de gobernar a los otros, qué locura. Buscar riquezas, qué miseria. Buscar honores, qué fatuidad. Nada como llevar una vida filosófica, conforme a la propia razón y contención ética. El político no sabe vivir así. Pericles vive democráticamente, es decir, vivió, según Platón, en una especie de triste y loco frenesí. Tuvo muchas derrotas, todas ellas épicas. Asumo que también hay derrotas épicas y puras victorias pírricas. Vuélvanme a perdonar el anacronismo, pero enseñó algo. Uno no es demócrata para ganar siempre. Ganar todas las tardes es imposible. El ágora también se ilumina mediante la derrota en primera persona. Es decir, asumida, vivida. Un demócrata no es tal para ganar de tarde en tarde. Un demócrata sale raspado del ágora una tarde sí y otra también.
El ágora, según Pericles, es el más hermoso de los peligros. El ágora para Platón es el espacio familiar que se camina y se ilumina. Pericleamente es momento de volver a preguntar. ¿Quién quiere hablar? Más aún, en una época en la que ninguna de las dos vale un comino, ¿quién quiere hablar con razón y con verdad? Según algunos filósofos del siglo XX, los poetas abandonaron esta tierra volviéndola yerma, económica, pragmática y desacralizada. Pero igual de triste es constatar cómo los políticos también se cansaron y se largaron, dejando solo administradores de miseria y penuria. Puros victoriosos que se regodean y quieren aduladores profesionales. Ya nadie pierde en el ágora de tarde en tarde. La pregunta ahora la invertimos, parresicamente. ¿Por qué hoy nadie quiere hablar? Concluyo. Tucídides escribe el discurso fúnebre de Pericles. Tucídides jamás habla de Pericles. Tucídides conoció al político y para hablar de un político sabe que se tiene que hablar a través de su comunidad, de lo que edificó en su vida. Un político sin polis es lo que vergonzosamente nos hemos acostumbrado desde la muerte de Pericles. ¿Qué pasó con Pericles? Más aún, ¿qué pasa en la Atenas que piensa y logra Pericles y a la que cada que volteamos entornamos los ojos enamorados? Brotaron como hongos silvestres, que de silvestres no tenían nada, los grandes templos, los edificios públicos. Él inventa el edificio público. ¿Para qué servía el edificio público? Respuesta, solo para hablar. No existía el documento, el registro, solo se guardaba la queja y el discurso. Fidias y Policleto pintando día y noche frontispicios, templos. ¿Por qué? La respuesta es simple. Pericles pensaba que si se va a decir la verdad, qué mejor que hacerlo en un lugar bello. Los matemáticos florecieron, los geómetras lograban universos propios, los militares batallaban a placer, ganaban y perdían por igual. Si no, recordemos las Termópilas, el Peloponeso. Los filósofos saturaban el ambiente de cosmovisiones. Eso logra la política. Volvemos y volvemos a Atenas y maravilla su lejanía y su cercanía, su perfección. Y brilla Sócrates y Platón y Aristóteles. Se da la invasión de los tremendos metecos. Hablaron hace rato de los metecos. Pero Pericles es lo que Tucídides dice de los griegos. Bueno, no de todos los griegos. De los griegos que como arcilla entre los dedos pensó y formó Pericles. Varona Codeso resume a Pericles con la siguiente frase. Hemos obligado a todo el mar y la tierra a abrir paso a nuestra audacia, dejando por doquier recuerdos imperecederos de nuestras derrotas y de nuestras pocas victorias. Actualmente la victoria política, triste y cómicamente, está sobrevalorada. La política democrática es un barrizal en el que nadie se mancha honorablemente. No se aspira, solo se posee y se devora. No hay templos que pintar, y menos en el que orar, y menos en los que se pueda orar democráticamente. No hay ágoras donde salir derrotado al exilio. No hay pintores, tampoco escultores, artistas, filósofos, arquitectos, matemáticos, astrónomos. Por eso entornamos los ojos enamorados a Grecia. Pero nunca decimos la Grecia de Pericles, una Grecia que la política creó. Bajo el más simple de los argumentos. ¿Quién quiere hablar? La parresia siempre vocifera,
pero no siempre son gritos diogénicos. También son encantos pericleos, solónicos, trazos de Policleto, de Fidias, pero nunca lo pensamos. Pericles le permitió a los pintores plasmar penes henchidos y tapones de nabos en el culo. ¿Algo más parrésico? Pericles en primera fila del teatro, escuchando las tremendas tragedias donde los hijos embarazan a la madre, donde la esposa apuñala al esposo, donde los héroes homéricos lloran abrazando sus rodillas como infantes temerosos. Concluyo con la segunda cita de hoy. La traducción de Varona Codeso del discurso fúnebre de Pericles para el Sequitur me parece la mejor de las 4 disponibles en castellano. Varona Codeso expone en 3 líneas lo que logró Pericles y nunca admitimos, al final, filósofo no fue, solo un político mendicante y casi siempre derrota. Cito y concluyo. El modelo que representa es, por lo demás, eterno e insuperable. Y Esparta es siempre su contramodelo. Atenas es la polis abierta, la koiné, la de la igualdad de derechos entre sus ciudadanos, isonómica, la de la libertad, eleuteria, la del placer, hedoneo tercis, la de la belleza, calos, la del saber, sofía, la de la amistad entre iguales, filia, y la libertad, charis. Acabo. Una tarde más romantizando a los griegos. Por la deferencia de su atención el día de hoy, les doy las gracias. Gracias, Panchito. No, gracias a ti, Juvenal. Pues miren, muy interesante porque yo creo que el planteamiento, último que escuchamos, este lado de la parresía que tiene que ver con el hablar libre, provocador, que incita a pensar, pues creo que ha cumplido este cometido, ¿no? En todas las participaciones hemos encontrado asideros en los que podemos entretenernos un buen rato. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a disculparnos también porque ya no podemos contemplar y responder por ahora las inquietudes del público, pero está la página y van a encontrar seguramente la grabación y pueden dejar sus comentarios o preguntas. Y si los participantes tienen a bien meterse a la página y contestar, pues será muy grato también. Agradecemos a la licenciada María de la Luz, quien ya tuvo que retirarse, al maestro Steven Valencia, que nos hizo favor de compartir una ponencia desde Colombia, la maestra María de la Luz desde Quintana Roo, al licenciado César, al maestro Alejandro y al doctor Juvenal por estas charlas. Muchas gracias. También les informo que las constancias crónico por el cual se estableció el contacto. Y a todos los demás, pues invitamos a que continúen con nosotros allá ahora a las 2, vamos a dar unos 5 minutos, tendremos una conferencia magistral. Seguimos recordándoles que es importante que se registren para que tengan derecho a la constancia en cada una de las actividades, a la conferencia y a las mesas. Son registros independientes. A las 5 de la tarde tendremos la segunda mesa. En total, estos 3 días habrá 5 conferencias magistrales y 6 mesas de ponencias que creo que serán igualmente interesantes como las del día de hoy. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a los asistentes. Gusto en saludarlos, claro. Bien, un gusto conocerlos también. Hugo, nos quedamos a tus